Hoy, en la guía del mando, vamos a analizar el Razer Raiju, el primer modelo de los mandos competitivos de PS4 que sacó Razer. Este mando funciona únicamente por cable. El Raiju viene con un estuche rígido de transporte, un destornillador para desmontar las palancas traseras y un cable USB de fibra trenzada de 3 metros, una longitud mayor que la mayoría de cables. Para empezar, tenemos los botones estándar de PS4, incluyendo el panel táctil y la conexión de audio mini jack. Pero el Razer Raiju trae esas mejoras que definen a un mando competitivo. Podemos empezar hablando del pulsado de los botones, que cuentan con una tecnología llamada Razer Hyper Responsive. Este mecanismo hace que el pulsado sea de clic, parecido al de un ratón de PC, y aporta un pulsado más fino que el del DualShock tradicional. El panel táctil tiene grabado el logotipo de Razer, y debajo hay dos LEDs que indican el perfil de remapeo que estamos usando. Y es que una de las ventajas que tiene este mando competitivo son los 4 botones remapeables, 2 palancas en la zona trasera y 2 gatillos extra. La cosa aquí está en que cuando queremos pulsar cualquier botón, no es necesario levantar el pulgar del joystick y perder el control de la jugada. Por ejemplo, si queremos saltar y apuntar a la vez en un shooter, podemos hacerlo con uno de estos botones extra. Por cierto, si quieres ojear alguna guía con los mejores periféricos gaming, puedes ir a Google y buscar la guía del mando. Aquí encontrarás las selecciones de los mandos top de cada plataforma. También hay juegos, artículos de realidad virtual y alguna fricada en el blog. Dicho esto, seguimos. Además, con el destornillador se pueden extraer las palancas traseras si no las quieres utilizar. En cuanto a los gatillos L2 y R2, tenemos unos topes por si queremos que el recorrido sea menor. Esto es una ventaja también para los shooters, ya que permite disparar más rápido al tener menor recorrido. También tenemos los 4 botones de configuración. El primero es el botón de remapeo, el segundo el de cambio de perfil, el tercero es para silenciar el micrófono si lo tenemos conectado, y el cuarto es el de control de volumen del chat. Los botones son fáciles de mapear. Elegimos el perfil que vamos a actualizar. Pulsamos a la vez el botón de control, el que vamos a remapear y el que vamos a replicar. En ese momento el Raiju emite una vibración para saber que ya se ha efectuado el mapeo. Las sensaciones que nos han dejado este mando son muy positivas. Para empezar, los botones competitivos son fáciles de pulsar, especialmente los gatillos superiores. Además, este Raiju incorpora en la zona trasera un grip antideslizante que agarra bastante bien. La sensación de robustez de los materiales y del pulsado de los botones está muy conseguida. Y por último, añadir que este Razer Raiju cuenta con la licencia oficial de PS4 y también es compatible con PC. En conclusión, el Razer Raiju es un pedazo de mando competitivo. Si te ha gustado esta guía, déjanos un like y suscríbete.